Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado. ¿Qué tal, amigos? En este 2025, en 2 ocasiones, la indignación colectiva generó 2 episodios que no se habían sentido en mucho tiempo en la República Dominicana. El primero fue en abril contra Antonio Espaillat y otros miembros de su familia por la negligencia que acabó con las vidas de 236 personas y más de 180 heridos cuando colapsó el techo de la discoteca Jet C. Y ahora recién contra los acusados de perpetrar un mega robo en el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Desde que estalló el escándalo y apresaron a los acusados, se ha dicho tanto que muchos han pedido desde cadena perpetua hasta la ejecución de Santiago Jacín y los demás implicados, y que eso se haga en la Plaza de la Bandera o el Parque Independencia para que lo vean todos los que fueron perjudicados por esa descomunal estafa. Todo eso se ha dicho en redes, en medios convencionales y conversaciones coloquiales en lugares donde se habla del tema. En otras ocasiones hemos dicho que la justicia al estilo dominicano siempre favorece a los poderosos y aplasta a los que no tienen nada. Por eso el buen trato y el privilegio que le dan a los delincuentes de cuello blanco, esos que nunca mueren en intercambios de disparos con la policía, aunque hacen más daño que los delincuentes comunes que en un atraco solo les roban a una víctima, pero esos burócratas de saco y corbata les roban a todo un pueblo y por ellos mueren los pobres que carecen de recursos para el tratamiento de sus enfermedades. Santiago Jacín, el principal acusado del robo de SENASA, es un influyente médico enganchado a político muy cercano al presidente Luis Abinader, un sujeto que no le hace falta nada material, sin la más mínima necesidad de robar, con propiedades millonarias tanto en la República Dominicana, el Líbano, Estados Unidos y España, que antes de ser funcionario público, solo en prendas, mayormente en relojes Rolex, declaró en el 2020 que tenía 40 millones de pesos y en obras de arte 29 millones. Luego de los 18 meses de coerción que le impusieron, el abogado de Santiago Jacín, Miguel Valerio, le sacó una condición médica que hasta el momento se desconocía porque no se sabía que supuestamente padece esclerosis múltiple y, según su defensor, el tratamiento requiere salir del país, algo que se interpretó como un cuento chino porque para cometer la fechoría que le imputa el Ministerio Público gozó de perfecta salud. Y si la enfermedad es cierta, entonces no habría que favorecerlo con ese tipo de privilegios si en la cárcel le pueden proporcionar el tratamiento. El descomunal robo al Seguro Nacional de Salud ha cambiado el panorama de la corrupción por completo, porque antes solo acusaban de ladrones a los del PLD, pero ahora los del PRM están metidos en el mismo saco y ya no hay diferencia entre uno y otro. Me parece que la prensa debe dejar de usar eufemismos y llamar las cosas por su nombre, y al que lo trancan y le ponen medidas de coerción por ladrón, hay que llamarlo como tal, aunque no lo hayan condenado. En todo caso, la acusación la hace el Ministerio Público y para hacerla debe tener su fundamento. Y si después un juez por algún arreglo lo descarga y el acusado reclama que le mancharon su honra y reputación, es el Ministerio Público que le debe limpiar esa cuestión, que fue quien lo acusó y no la prensa que lo informó. Es el ente acusador que lo ha considerado así, aunque no use la palabra ladrón, pero en sus escritos ha utilizado sinónimos como asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos. Y todo eso es lo mismo que llamarle ladrón o ladrones a esa pandilla de popis que llevaron a la cárcel de Las Parras. Recuerdo que en el 2020, recién instalado el gobierno del PRM,
La gente decía que era el gobierno de los popis y eso de alguna forma hasta generó alguna confianza en la administración pública porque se había creado la percepción de que un blanquito rico y educado no iba a terminar robándole al Estado. Pero con el tiempo se ha visto que esos popis le han salido muy caros al país porque una buena parte de ellos con los hechos han demostrado ser más ladrones que los guau de cualquier barrio, y muchos de los popis que no han caído es porque cuentan con bendición y protección muy poderosa. Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado.